Cuando nosotros hablamos de desarrollo en CSS3, surge la complicación de trabajar con los distintos navegadores que existen alrededor de la web. Por lo general se trabaja con los 5 que estás viendo en pantalla. Estos son los navegadores más populares dentro de la web. De seguro tú estás viéndome a través de uno de ellos: Safari, Opera, Internet Explorer, Firefox y Google Chrome. La complejidad viene o resulta cuando nos damos cuenta que ciertas propiedades de CSS3 se comportan de manera distinta en cada uno de los navegadores o incluso no funcionan en muchos de ellos, lo cual provoca que nuestra página se vea distinta dependiendo del navegador en la que la estén visualizando. Es difícil trabajar para cada uno de ellos, sobre todo para el que tienes en medio, el Internet Explorer, que es muy poco compatible con las nuevas propiedades de CSS. En sus nuevas versiones 9 y 10 trae un poco más de compatibilidad con las propiedades, pero si hablamos de Internet Explorer 6, uno de los navegadores fuertes dentro de la web, su compatibilidad con CSS3 es prácticamente nula. De modo que existe una herramienta o una forma para que las propiedades nuevas sean vistas en los navegadores. Hay propiedades en CSS3 que no son parte como tal del estándar, que si tú las buscas validarlas como buscas validar tu página como escrita en CSS3 y las estás utilizando, bueno, te va a mandar errores. Una de ellas, por ejemplo, es la rotación o la visualización en 3D que ya muestra CSS3. Estas propiedades son muy difíciles de visualizar en los navegadores y bueno, requieren de esta herramienta que vamos a trabajar hoy, que se denomina prefijos. Vamos a colocar un div pues para ir hablando de estos prefijos y que los veas de manera práctica. Estos prefijos se utilizan para que la propiedad funcione dependiendo del motor que está utilizando cada uno de los navegadores. Si hablamos, bueno, voy a cerrar aquí nuestro div, la creación de nuestro div. Si hablamos, por ejemplo, de Chrome y Safari, estos utilizan WebKit como el motor que lee el contenido de la página web y permite visualizarlo en su respectivo navegador. Si hablamos de Firefox, utilizamos, y bueno, para cuando trabajamos con Opera utilizamos es muy raro tener un prefijo para Internet Explorer. De hecho, cuando trabajamos con Internet Explorer 9 e Internet Explorer 10, estos ya vienen adaptados para que utilizando los prefijos para los motores de los 3 navegadores que estás viendo en pantalla sea suficiente como para visualizar las propiedades que estamos manipulando. De no ser así, el navegador no es compatible con la propiedad trabajada. Creemos pues un div que vamos a tener de la clase prueba. Recuerda que esto vimos es como insertar código a un elemento de HTML. Vamos a declarar nuestra hoja de estilos. En esta ocasión lo vamos a hacer dentro del mismo documento como un simple y sencillo ejemplo. Vamos a hacer referencia a la clase prueba para modificar el estilo del div que nosotros tenemos aquí. Vamos a jugar con algunas propiedades que veremos más a detalle en los siguientes tutoriales. Por ejemplo, le damos una altura y una anchura de 200 píxeles. Le colocamos un color de fondo. Background color. Seleccionamos el color, por ejemplo este. Lo probamos y vemos que tenemos un div de color 003333 y cuadrado, porque bueno, su altura y su anchura son de 200 píxeles, de modo que como puedes ver no hay ninguna variación. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos referencia a una de las propiedades más complicadas en cuanto a compatibilidad se refiere, por ejemplo transform,
rotate y lo rotamos, por ejemplo, 20 grados. Son propiedades que veremos más adelante y lo probamos aquí, te darás cuenta que no está pasando nada, que incluso si nos vamos aquí a código en vivo, bueno, el div se sigue comportando de la misma manera y no existe rotación alguna. Esto es porque esta es una de las propiedades complicadas que tenemos con CSS3. Siempre hablando de compatibilidad. Para que estas propiedades funcionen, nosotros tenemos que primero buscar que sean compatibles. Las propiedades las vamos a ver más adelante y vamos a hablar de la compatibilidad. Y segundo, si no lo está haciendo y son compatibles, es utilizar los prefijos. Prefijos que corresponden al motor que está utilizando el navegador para descifrar el contenido. Por ejemplo, si nosotros incluso ponemos el guión, Dreamweaver automáticamente nos muestra los diferentes prefijos que se manejan en la web: Moz, MS, O y WebKit. Moz para Firefox, MS para Internet Explorer, O para Opera y WebKit para Google Chrome. Probemos con WebKit y otra vez digamos transform, rotate 20 grados. Y si ya lo probamos aquí en Dreamweaver, ya estamos viendo la rotación. ¿Y por qué se está viendo en Dreamweaver utilizando WebKit? Bueno, porque es el motor que utiliza Dreamweaver para visualizar las páginas de este lado de la pantalla en el diseño, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, justo ahora visualizamos en Firefox, nos podemos dar cuenta que incluso con el prefijo WebKit no está pasando nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, es agregar el correspondiente prefijo para Firefox, que es Moz. Si nosotros otra vez colocamos la propiedad transform, rotate en 20 grados, bueno, veremos que si nosotros nos vamos a Firefox y actualizamos, ya está viendo el cambio. Para completar el trabajo y que hagamos algo más profesional, nosotros debemos hacer referencia a todos los navegadores importantes, por ejemplo Opera. Y si nosotros lo vemos con Opera, bueno, vemos que ya está haciendo el efecto de rotación, uno de los efectos nuevos de CSS y de los más vistosos que podamos ver y que funcionan utilizando prefijos. Existen pues herramientas como esta que es Prefix Free, una librería de JavaScript que nos permite definir sentencias de JavaScript sin la necesidad de declarar los prefijos. Automáticamente la librería antepone el correspondiente prefijo y en la página se ve como debe de verse y bueno, nos ahorra código. Incluso hay efectos como el de la rotación que puedes ver aquí, el del cambio del color, que están funcionando aquí en la misma página de la librería utilizando el JavaScript que están ellos usando. Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy, que es meramente informativo. A partir del siguiente vamos a empezar a ver las propiedades de CSS. Te manda un saludo Uriel Hernández. Muchas gracias.